Mi nombre es Ángel Alejandro Romero Álvarez. Soy estudiante de prepa en línea CEP. Mi grupo es M8C2G55-037. Les presento mi proyecto integrador, Investigación de los Derechos Humanos, Violencia de Género, Feminicidio. Justificación. Los índices de violencia contra las mujeres, lejos de desaparecer, siguen en aumento, y pocos son los responsables que pagan por sus crímenes. Pocas son las mujeres encontradas con vida. Hay miles de mujeres desaparecidas, de las que poco o nada se sabe. El feminicidio es un problema que se vive por desgracia todos los días a nivel mundial. Seguramente algunos de nosotros hemos presenciado alguna escena de violencia contra la mujer. En mi caso sí, de niño me tocó ver cómo agredían a mi mamá, una mujer fuerte y segura, que se veía doblegada ante el abuso y la violencia. Por fortuna mi madre es una sobreviviente y puede contar su historia, pero hay muchas que no, y desde mi trinchera quiero darles voz. Planteamiento del problema. El tema de los feminicidios es una directa consecuencia de la violencia de género emitida principalmente por parejas, exparejas o familiares de las víctimas. Es una situación que lleva ocurriendo décadas. De acuerdo con la ONU, en 2021, 81.100 mujeres fueron asesinadas intencionalmente en el mundo. Todos esos planes, esas instituciones creadas, esas nuevas leyes, todos esos organismos alertando, educando y sancionando la violencia de género han sido insuficientes. Tan solo analicemos las cifras a nivel mundial. La violencia de género es el reflejo de la educación emocional. ¿Y por qué no denunció? La frase es tan cruel como revictimizante. Incluso ya sin vida se culpa a las víctimas por no haber hecho lo suficiente para vivir o por ser en parte responsables de su destino. Vivimos en una sociedad que se atreve a juzgar cómo viste una persona y no que aún se sigan vendiendo o intercambiando niñas y mujeres en algunas comunidades indígenas. Objetivo: analizar las razones por las cuales va en aumento la violencia de género en mujeres de todas las edades. Preguntas de investigación. ¿Por qué a estos homicidios se les da el carácter de feminicidios? ¿Por qué el feminicidio es tema de derechos humanos? ¿Por qué han aumentado las cifras de feminicidios? Marco teórico. 1. Revictimizando a la víctima. La primera pregunta que muchos hacen es: ¿por qué no denunció? ¿Por qué salió a esa hora? ¿Por qué iba vestida así? ¿Por qué tomó bebidas alcohólicas? ¿Por qué su familia no la cuidó? ¿Dónde estaban sus padres? La autoridad y muchas veces la opinión pública decide juzgar a víctimas y familiares, tal como lo menciona el suplemento cultural confabulario del periódico El Universal. Es lamentable que las víctimas tengan que pasar por eso, que su memoria se vea manchada después de la tortura física. Es tan común, pero forma parte de la incompetencia de las autoridades, que prefieren culpar a la víctima y no al verdugo. En México y en el mundo hay muchos casos en donde se busca culpar a la víctima por su destino. 2. La violencia también inicia con una venta. De acuerdo con los usos y costumbres de algunas partes de México, las mujeres tienen más valía y son más respetadas si tienen un costo. Si la hubiéramos regalado, la habrían echado de la casa a la primera y le habrían dicho que no vale nada por no haber pagado por ella. Dice una madre que con solo 35 años ya tiene 5 hijas y 5 hijos. Es curioso cómo la ignorancia puede creer este tipo de situaciones, cuando el trasfondo es: yo pagué por ti, debes hacer lo que yo quiero. Esa es la realidad tras la venta de niñas y mujeres, porque sí, la venta también abarca a menores de edad. Durante años se han vendido niñas a hombres mayores, bajo el consentimiento de padres y con la mirada de las autoridades ejidales, todo bajo el término de usos y costumbres. 3. Violencia y saña. El feminicidio no solo se trata de un homicidio de mujeres, sino ante todo es la expresión más brutal del patrón de género. El feminicidio de Ingrid, a quien su esposo mató y desolló, sus vecinos escucharon y entraron en pánico, por lo que evitaron denunciar, además de que ya había antecedentes de violencia. El feminicidio de Fátima Cecilia. 4 días después de que la sustrajeron de su escuela, encontraron su cuerpo de 7 años dentro de una bolsa de plástico, a menos de 3 kilómetros de distancia de la escuela. Tenía huellas de tortura física y sexual. Y así podría seguir nombrando víctimas y contando sus historias, porque todos los días, por desgracia, hay historias nuevas que contar. 4. ¿Dónde están las autoridades mientras los índices de violencia aumentan?
A nivel nacional e internacional existen organismos e instrumentos que protegen a las mujeres de los distintos tipos y modalidades de violencia. La Organización de los Estados Americanos, OEA y ONU, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. México cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, de acuerdo a la CNDH 2016. Se han agregado leyes, artículos, se han creado instituciones, planes de gobierno, nuevos organismos, o han reforzado organismos para evitar y combatir la violencia de género, y aún así las cifras no se detienen. De nada sirve el papeleo, la creación de organismos de protección, si las cifras siguen en aumento y con situaciones cada vez más violentas. La metodología que utilicé fue mixta. Se deben recabar cifras y estadísticas de acuerdo al método cuantitativo para ubicar los lugares más peligrosos para las mujeres, saber qué municipios o ciudades son más seguros, las edades con mayor susceptibilidad de riesgo. Esos datos son de gran ayuda para avanzar en la erradicación de este problema. La cualitativa nos permitirá entrevistar a las sobrevivientes, a los familiares de las víctimas, a los representantes de las instituciones para poder ubicar los aciertos y los fallos que el Estado está teniendo en materia de seguridad. Posible solución o acción que permita contrarrestar los efectos del problema. En el tema del feminicidio me gustaría decir que se pueden implementar una serie de acciones cuyos resultados veremos en cuestión de semanas o de meses, en donde daremos castigos ejemplares, realizaremos pesquisas, retenes, crearemos nuevas leyes, un nuevo artículo en la Constitución, un nuevo organismo exclusivo contra la violencia de género y que así terminaremos con la violencia. Pero de eso ya se ha hecho mucho y sin buenos resultados. Así que considero que la solución es que por desgracia no se dará de forma inmediata, pero se puede llegar a ese punto en donde sea realidad, que las cifras bajen. Es la educación y la reeducación. La sociedad, el país y dadas las cifras, el mundo entero debe trabajar en la educación emocional, esforzarse en niños y niñas que presenten conductas violentas. Se les debe cambiar ese chip mediante terapias psicológicas. Será necesario trabajar con familias disfuncionales y en situaciones de conflicto, y trabajar con las niñas, adolescentes y mujeres, desde las casas, escuelas y áreas laborales, con énfasis en su salud mental. Es importante que sepan que hoy se puede hacer ruido de mil formas, que este es su mejor aliado. Deben saber que lo peor es el silencio, que el silencio te aísla, te controla, te acorrala, te enferma, te agrede, y si no le pones un alto, el silencio te puede matar. Necesitamos autoridades que le garanticen a la mujer que tiene derecho a una vida libre de violencia, donde será tratada dentro de igualdad y respeto, que no será torturada, que tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Autoridades empáticas y comprometidas con el tema de los feminicidios. Es necesario que los encargados de estas dependencias especializadas también tengan asistencia emocional para dar una atención digna y pronta cuando las víctimas griten y quieran hacerse escuchar. Referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.